¿Me regaña? Sharp, otherwise I will be punished. Pero bueno, creo que ya la interpretación funcionó. Si usted... Es un gusto contar con todos ustedes este año. Estamos de vuelta en Cartagena, celebrando todo lo que ustedes trabajan por nuestros pacientes en el país. Soy Teresa Tono, directora de la OES, y tengo el gran honor de presentar al presidente del Consejo Directivo de la OES, el doctor Santiago Cabrera. Santiago, por favor. Gracias, Teresa. Buenos días a todos los que nos acompañan. Doctor Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe Bogotá. Susan Frampton, presidenta de Plaintree International. Bienvenidos todos. Les doy la bienvenida al 31º Foro Internacional de la Organización para la Excelencia de la Salud que estamos realizando en alianza con la Fundación Santa Fe Bogotá y Plaintree International. Este es un foro lleno de especiales significados. Desde 1987, un grupo de hospitales en la búsqueda de ser mejores hicieron parte de un experimento especial en el Instituto SER de Investigación. Con la financiación de las fundaciones Corona, Restrepo Barco y FES en su momento, esos pioneros, junto con un equipo de jóvenes técnicos del instituto, se pusieron a la tarea de desarrollar e implementar un modelo gerencial para hospitales. El impacto de estos proyectos llevó a un grupo de hospitales, industrias, aseguradores, una caja de compensación y el gobierno a la creación de una entidad que se dedicase exclusivamente a esto. Hace 31 años, en noviembre de 1991, se firmó el acta de constitución del Centro de Gestión Hospitalaria. Estamos cumpliendo 30 años de estar en funcionamiento. Esta tarde celebraremos nuestra historia durante estos 30 años. Durante los primeros años, el CGH dio énfasis a la identificación y adaptación de metodologías con frecuencias provenientes de otros sectores, con las propuestas de Donavidian, Deming y Chicago, entre otros, y generamos el modelo integral para la calidad con sus componentes de direccionamiento estratégico, procesos de día a día y cultura. La gestión integral por calidad, como la entendimos, es una forma de pensamiento gerencial estructurado que tiene como propósito que una organización se desarrolle de manera integral y armónica, entendiendo por ello que logre el mayor beneficio y satisfacción para sus usuarios, para sus empleados, para sus dueños o dolientes y para la sociedad en general. De esta manera, el CGH fortaleció las capacidades del sistema de salud a través de la innovación y la investigación, y ha llevado ese nuevo conocimiento a las instituciones que lo conforman mediante la asistencia técnica, la capacitación, la consultoría y la difusión por medio de este foro. Muchos de ustedes, los aquí presentes, adoptaron e incorporaron de manera permanente estas buenas prácticas y lideran desde sus instituciones la revolución de la calidad en el sector de la salud. De igual manera, el centro ha participado activamente en el desarrollo de políticas públicas cuando éstas se asocian a la calidad de la prestación de los servicios de salud. Un ejemplo importante se dio cuando, un poco menos de 10 años de su inicio, el centro fue adjudicado el contrato para el desarrollo y puesta en marcha de lo que es hoy el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Este fue un periodo extraordinario, pues nos llevó a un ejercicio profundo de reflexión e innovación sobre la necesidad de que las organizaciones del sector evidenciaran el estado de implementación de sus sistemas de gestión de calidad y pusieran en marcha sistemas de mejoramiento continuo para resolver los vacíos identificados. De igual manera, y como componente del sistema obligatorio de garantía de la calidad, propusimos un sistema de incentivos que propiciaran el mejoramiento continuo en nuestras entidades. La segunda década del centro también estuvo acompañada de la convicción de que la gestión de los procesos clínicos es el camino a los mejores resultados clínicos del paciente. Estos desarrollos han evolucionado hacia el desarrollo de modelos de atención y estrategias de mejoramiento de los resultados en condiciones o procedimientos específicos. Es así como en la tercera década
Un número importante de proyectos ha estado dedicado al mejoramiento del desempeño clínico, acompañando a algunos de estos de la certificación de sus centros de excelencia. En 2012, cambiamos nuestro nombre por Organización para la Excelencia de la Salud. No hay sonido. Aló. Aló, aló. Una interferencia, interceptación. En el 2012 cambiamos nuestro nombre a Organización para la Excelencia de la Salud, con el ánimo de recoger el mayor alcance de nuestra gestión, sin cambiar por ello nuestra misión o estrategia. Este foro también representa el significado especial de nuestra asociación con Plaintree Internacional, a la cual representamos como oficina regional para el norte de Sudamérica desde hace ya más de 2 años. En el centro y ahora OES, la humanización de la atención ha sido uno de nuestros pilares fundamentales y contribuimos a introducir la atención centrada en el paciente tanto en la habilitación como en la acreditación. Buscamos que la atención centrada sea en la persona, sea sistematizada, alcanzable y repetible, y con este propósito ofrecemos a los diferentes prestadores un enfoque integral y formalizado para involucrar a los pacientes y sus familias en todos los aspectos de la atención. En el programa de este 31º foro encontrarán 2 hilos conductores: la excelencia clínica y la atención centrada en la persona, y por supuesto, el liderazgo que los hace posibles. Proponemos que la reflexión acerca del gobierno médico y la estrategia organizacional, los determinantes de la buena gestión clínica y el liderazgo deben complementarse con una comunicación efectiva, la aplicación de la empatía y la decisión compartida médico-paciente son elementos indispensables para atender al máximo objetivo posible, satisfacer la expectativa del paciente. El foro trae también valiosas experiencias de éxito en el mejoramiento del desempeño clínico y la atención centrada en las personas. Estos casos y los contenidos en los pósters son la confirmación de que sí es posible producir resultados de alto nivel. Por último, entre los significados especiales de este foro se encuentra la oportunidad de reunirnos para que conjuntamente podamos construir de manera disruptiva una senda más efectiva hacia la atención óptima de las necesidades de los pacientes. Mil gracias y bienvenidos todos, que disfruten este foro. Mil gracias, doctor Cabrera. Efectivamente, se trata también de la celebración de una serie de alianzas que hemos ido construyendo entre todos a través de las últimas décadas. Y precisamente una de esas alianzas es lo que viene a presentarse a continuación. La doctora Susan Frampton, nuestra siguiente conferencista, es directora de Plaintree International. Susan Frampton, de quien no voy a leer la hoja de vida, es alguien que más bien les voy a contar qué significa. Susan lleva décadas de su vida trabajando en la relación clara que existe, el mejor resultado para el paciente. Desde lo clínico, una vez centramos la atención en el bienestar, en atender las necesidades y expectativas de las personas que llegan a nosotros y aún de aquellos que debemos salir a buscar. Susan ha sido miembro de las comisiones del Instituto de Medicina de la Agencia Americana por la Calidad del AHRQ y es autora permanente de los grandes textos de los cuales hemos aprendido sobre atención centrada en la persona. Plaintree, la entidad que ella dirige, como les mencionaba, es también la entidad a quienes afiliamos y acudimos más de 600 instituciones en el mundo para aprender cómo se implementa y efectivamente cómo entregamos nuestro modelo de atención
al paciente, cómo nos centramos en las personas, en la comunidad, en la sociedad en general. Entonces tengo el gran gusto de presentarles a la doctora Susan Brampton. Por favor, Susan. Good morning, and thank you so much, Y Teresa. gracias, Teresa, por lo que asumo es una muy amable introducción. Lastimosamente solo entendí unas cuantas palabras. Quiero agradecerles particularmente a Teresa y al equipo en OES, especialmente Plaintree, América Latina y el norte, el sur y Brasil por el trabajo tan importante que están haciendo para esos enfoques pacientes, centrados en los pacientes y en todos y a todos sus miembros, porque ustedes son las organizaciones que realizan el trabajo. Y particularmente quiero agradecer al doctor Henry Gallardo, que no solamente se ha comprometido con este trabajo y su organización, pero también nos ayuda y sirve a Plaintree International en nuestro trabajo. Entonces, estoy muy complacida de estar en este foro. Me gustaría estar más con ustedes en persona, pero bueno, ya hemos enviado muy buenos representantes del equipo Plaintree, Marco Giuliano, nuestro funcionario, y Rhonda Williams. Estoy segura que van a tener la oportunidad de conocerlos y estar con ellos por un buen tiempo. Entonces, bueno, el día de hoy no puedo pensar en un rol más importante de la atención centrada en la persona que el Global Health Ecosystem, que el ecosistema de salud global, porque esto es tan esencial para el futuro de la calidad y la seguridad en particular. Esto fue muy importante para mí en los últimos 3 años porque hemos experimentado esta pandemia. Estoy segura que ustedes han escuchado tantas historias de tantos pacientes, sus familias y también todos los trabajadores en el área de la salud. Todos hemos experimentado algo que no tenía precedentes y estoy segura que muchos de nosotros se van a llevar muchos mensajes de esta experiencia que son muy importantes cuando tratamos de cumplir con todas las cosas que realizamos, particularmente en la atención centrada en la persona y en el trabajo. Algunas cosas que quisiera compartir con ustedes, entre ellas una historia, ilustra mucho para mí todo lo que ocurre cuando esa atención centrada en el paciente y lo mismo también en la salud. Permítanme compartir con ustedes una historia de COVID, porque creo cómo nosotros nos vamos moviendo aquí, cómo ha sido la ruta a un mejor equilibrio y un balance. Les quiero presentar a la mamá de mi esposo, mi suegra. Ella es Judy. Esto fue en una fiesta familiar. Estábamos celebrando aquí varias imágenes de la graduación de su nieta, un cumpleaños. Era la mujer más amable, más cariñosa, viviendo una vida completa, 80 años de edad. Ella aún viajaba, ella disfrutaba de sus amigos, de sus actividades, y luego llegó la pandemia. Y bueno, llegó el aislamiento, el lockdown en marzo del 2020 y el impacto de ese aislamiento social le pasó su cuenta, y no solo a ella, muchas personas mayores en el mundo. Judy no pudo salir a hacer ejercicio como le gustaba, no pudo volver a ver sus amigos, su familia, vivía unos kilómetros retirados de ellos y solo recibíamos llamadas por FaceTime para estar conectadas. Judy no es una fan de WhatsApp ni FaceTime. 4 meses en este aislamiento, Judy empezó a sufrir de algunas condiciones de salud que requirieron hospitalizaciones, restricciones de viajes, no tuvo visitas en el hospital. Entonces Judy estaba sola para manejar todas estas situaciones. No teníamos idea cómo estas hospitalizaciones, estos aislamientos eran para ella hasta 6 meses después del aislamiento. Y empezamos a recibir unos textos extraños de Judy en la mitad de la noche diciendo que ella estaba siendo prisionera en su casa, no tenía comida, que no podía encontrar el camino a su cuarto, no podía llegar a su cuarto. Ella estaba experimentando demencia transitoria, y esto nos sorprendió a toda la familia. Rápidamente empezamos con una crisis familiar. A pesar de las restricciones de viajes, mi esposo se montó en el siguiente avión y se fue a estar con su mamá. Lo que encontró fue desolador. Una mujer que era en algún momento alegre, feliz, era la sombra, había perdido casi 20 kilos, estaba
demacrada. Hicimos arreglos durante la pandemia para movernos al norte y esperar tratar de acompañarla y cubrirle sus necesidades y cubrir esas necesidades de salud que ella tenía. El agosto pasado, agosto del 2020, y empezamos a visitar doctores, especialistas de todo tipo, intentando de regresar lo que era Judy. La encontraba, me acuerdo cómo llevábamos de manera ambulatoria, la llevábamos a urólogos, y pensábamos y trabábamos, y nos decían en los avisos en los hospitales: espere, pare, no puede entrar, espere en el auto, espere en el carro. Y yo decía, ¿qué hacía? Yo soy la cuidadora, yo necesito estar con ella para asegurarme de que ella entienda lo que el doctor le está diciendo y cuáles son esos pasos siguientes para la próxima visita. La enfermera en la entrada del hospital me decía, me permitió entrar y me pude entrar. Yo me pregunto en ese momento y ahora, ¿cuántas familias siguieron esas instrucciones y dejaron allí solas, y qué daño pudo ocasionar la vida como Judy, que no tuvieron una persona al lado como Judy para asegurarles que los doctores y las instrucciones y los seguimientos que podían hacer después de esta visita no se cumplieron. Creo que la experiencia de Judy para todos los proveedores de salud nos hicieron pensar que la relación y la seguridad de esos pacientes y esa atención de alta calidad no estaba ya más equilibrada, y esa consecuencia sin intención dio como resultado este desbalance, desequilibrio. Y la importancia de la perspectiva se reconoció de hace 20 años en una publicación por el Instituto de Medicina, el cual muchos de nosotros lo conocemos. El progreso que se hizo en esta atención enfocada en el paciente no ha sido tan buena. Esto como lo ganó en la seguridad del paciente principalmente. La experiencia durante la pandemia demostró una luz roja, y ese único enfoque de la seguridad por encima de todo lo llevó a un impacto desproporcionado en ese enfoque centrado en el paciente versus la atención en salud. ¿Por qué fue que este aspecto de este sistema de alto nivel no ha ganado el mismo peso y ha desbalanceado tanto? La falta de una definición muy precisa sobre la atención en salud, la falta de un entendimiento de cuál esa práctica centrada en el paciente están unidas a los resultados clínicos, y una falta de un camino claro para implementar las mediciones sostenibles de esas prácticas. Entonces, permítanme empezar por unas definiciones claras. Cuando nosotros hablamos con esa atención centrada en el paciente, estamos hablando en la atención enfocada en las necesidades de las personas, guiadas por las preferencias, los valores y esas estructuras de apoyo, políticas y prácticas que crean una cultura de calidad, compasión y asociación entre los diferentes escenarios de entrega de salud. Las experiencias del paciente es un resultado de esa interacción con estos escenarios de cuidado y con el equipo, y la satisfacción del paciente es una medición subjetiva del grado en el cual el paciente y las expectativas del paciente se cumplen. Entonces, por lo tanto, nosotros implementamos esa atención centrada en el paciente para mejorar la experiencia de las personas, de los pacientes y del equipo de trabajo, y esperando con esto que sean los resultados mejores experimentados. Y realmente en un escenario centrado en el paciente, nosotros balanceamos, equilibramos lo que los pacientes necesitan, y lo que el equipo de salud necesita es lo mejor para ellos, con evidencia. Permítanme compartirles ejemplos reales, porque este equilibrio es tan importante para suministrar resultados de alta calidad. En este primer estudio, los doctores trabajando con pacientes de cáncer de mama se les solicitó lo que ellos creían era más importante para sus pacientes en decidir ese tratamiento y ese cuidado. Y los pacientes también se les preguntó cuáles eran sus preferencias. Los doctores creían que más del 71% de los pacientes podrían decir que mantener el tejido de mama era su prioridad más importante. En la realidad, solo 7% de los pacientes
dijeron que esta era su prioridad más importante. Imagínense si ustedes son los doctores decidiendo en un plan de tratamiento y sus creencias están tan diferentes que las de sus pacientes. A no ser de que ustedes tengan una imagen muy clara y una comprensión de sus pacientes, los valores, creencias y prioridades, va a ser muy difícil para diseñar un plan de tratamiento que sea consistente con sus preferencias. Y ese es el fundamento, esta es la parte crítica de atención centrada en el paciente con alto nivel de calidad. El siguiente estudio, muy parecido, observaron el diagnóstico del hombre diagnosticado con cáncer de próstata y la importancia de un proceso de toma de decisiones, dado el caso de que hay múltiples opciones de tratamiento para esta condición. Este estudio encontró que 40% de los hombres que inicialmente decidieron cirugía cambiaron y tomaron otra decisión cuando recibieron los riesgos de esta disfunción sexual después de cirugía. Otro estudio encontró que la opción quirúrgica era la más lamentada por los hombres. De nuevo, y a no ser de que nosotros entendamos completamente las preferencias del paciente después de todas las opciones que han sido completamente explicadas y exploradas por ellos, nosotros no podemos suministrar la mejor atención médica y la más óptima. Estos ejemplos son una pequeña parte de la literatura en prácticas investigadas demostradas que tienen un impacto sobre los resultados clínicos. Como muchos de ustedes tal vez pueden estar familiarizados, y tenemos una lista enorme que han sido identificados en el National Academy of Medicine, en la medicina. Este marco para esa participación, esa integración entre la familia y el paciente, forman entonces la base para excelencia en Plaintree, en el centro de excelencia, y los 5 más importantes conductores con el fin de atender el grupo para una mejor atención, mejor salud, mejor cultura, menor costo. Nosotros debemos conocer qué le importa al paciente, debemos colocar cada estructura, cada política, cada práctica que apoyan estas asociaciones, y debemos utilizar la información que nosotros recolectamos con los resultados para poder dirigir y llevar a una mejoría, a un mejoramiento. Dado la extensión y tanta cantidad de evidencia, porque aún tenemos tanta variación en la aplicación y buscar estas prácticas centradas en el paciente en todos los escenarios de entrega de salud, porque nuestros colegas en la Academia Nacional nos han solicitado que utilicemos mejores sistemas, modelos centrados en el paciente como Plaintree para mejorar esos resultados. Bueno, una herramienta que nosotros tenemos, que compartimos con la seguridad del paciente y movimiento en la calidad, es la medición. Las mediciones de la atención centrada en el paciente que será estandarizado en encuestas, esta aún es un poco joven. El primer instrumento fue desarrollado por los servicios americanos, y estos resultados de más del 95% de los hospitales en los Estados Unidos administrando estas encuestas para los pacientes que están ingresados en los hospitales para el 2008, solo hace 14 años. Las buenas noticias al respecto es que algunas mediciones en seguridad, la satisfacción, los puntajes de satisfacción de los pacientes han mejorado desde el inicio de esta HCAP, de esta encuesta, hasta la pandemia, hasta que llegó la pandemia. También es importante conocer que muchos países han adoptado estas encuestas o algo parecido, unas encuestas para medir la satisfacción de los pacientes y el grado que nosotros estamos cumpliendo esas expectativas para el paciente y su atención. Entonces, de manera más clara, definiendo esta evidencia, ha sido muy útil, estandarizando las mediciones con la satisfacción del paciente con la experiencia de la atención. Esto nos ha llevado en la dirección adecuada, propia, hasta recientemente. Los desafíos, los retos de los últimos 3 años en el sistema de atención en salud ha sido enorme, estos retos, y desafortunadamente el enfoque necesario de la pandemia ha dado como resultado en una erosión de diferentes aspectos de seguridad casi a nivel universal, a nivel global. Algo no tan parejo de la atención en distintas regiones, la pandemia de las comunicaciones tan pobres que llevó a una mala comprensión
preocupación, al temor y muchas veces a evitar los servicios en salud y los escenarios, las limitaciones también, dado en los servicios de atención preventiva, los servicios también de las familias. Todo esto ha tenido un impacto en la calidad del servicio y en esa atención centrada en la persona, en el paciente. En los Estados Unidos, así como en muchos pacientes, hay indicadores de seguridad. Y también esto también está jugando un papel. Hemos visto resultados de muchas áreas con diferentes situaciones que han disminuido. La satisfacción, esto empezó a disminuir en el cuarto trimestre del 2019. Los ingresos, las tasas, todo se aumentó desfavorablemente para las instituciones. Por ejemplo, aquí miramos tendencias de los Estados Unidos, mediciones en la pandemia. Esta es una comparación de puntajes del 2019 versus 2022 dado por el equipo clínico de médico con la cultura de seguridad en sus organizaciones. Observamos una disminución significativa en prevención y reporte de seguridad. Vimos preocupaciones también de los equipos de salud que no se estaba haciendo suficiente para promocionar la salud del paciente, y también el equipo, también el estrés laboral que todo el equipo estaba experimentando durante este tiempo. De manera muy parecida miramos tasas de caídas en los pacientes, con cortes con las pacientes que también estuvieron restringidas con ese ambiente de los pacientes ingresados en los hospitales. ¿Y qué pasó con esto? Que mayores caídas para los pacientes porque estaban menos acompañados. ¿Cuánto se disminuyó? Esto fue por la falta de la presencia de los familiares versus también con menos gente en el hospital para poderlos apoyar. También miramos las tasas de infección elevarse. Estas son comparaciones entre 2019 y 2020 reportados por el CDC con una diferente cantidad asociadas de hospitalizaciones. La causa es un agotamiento de las personas y también de las enfermeras, estos agotamientos, las tendencias nacionales en los puntajes de satisfacción de los pacientes ingresados, también estas tasas de su experiencia general de atención, empezando al final del 2019 y continuó a lo largo de la pandemia. Simplemente estamos empezando a ver un poco de mejoría en la mitad del 2022. Vemos también unas tendencias parecidas en la unidad de urgencias con algunas diferencias. Vemos un pico en la mejoría en los puntajes en el 2020, trimestre 2, 3, con un grupo de médicos me reuní, donde su respuesta dijo que nadie estaba llegando al departamento de urgencias en ese punto, entonces los que estaban allí estaban recibiendo muy buena atención y muy bien cuidado. Este mejoramiento no duró y pudimos observar disminuciones más adelante en el 2020 hacia el 2021, lo cual apenas está empezando a dar la vuelta. Y finalmente nosotros también hemos visto el menor puntaje de integración y participación con el impacto de la pandemia. Esa integración de los empleados cada vez está más disminuido desde la pandemia, y esa participación de los médicos, la línea azul, de hecho está más baja que los demás equipos, pero luego subió en el 2021 cuando el mundo estaba celebrando a los héroes proveedores de salud a los pacientes con COVID, pero esto ha disminuido en el último año como resultado de un agotamiento para este personal. ¿Por qué este último es tan importante? Los estudios han demostrado con el tiempo que esa participación de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, médicos, enfermeras, esto tiene un factor importante en la atención en salud, y las percepciones de la calidad y seguridad en la atención en salud. No es sorpresa ver que todas estas tendencias bajas, tanto en el paciente y en las experiencias del equipo de salud, es algo de lo más fundamental, de lo más importante para la práctica centrada en el paciente. Esto fue abandonado, severamente limitado en los últimos 3 años. Entonces, a medida que salimos de la pandemia, este es el momento para conectarnos nuevamente, fortalecer
estas prácticas centradas en la persona, la evidencia nos muestra que no solamente la experiencia del paciente mejora, pero también los resultados clínicos para ellos y para el equipo. Miremos 3 áreas fundamentales de los cuidados centrados en la persona, porque fueron severamente afectados y cómo esto ayuda para pensar en reconstruir nuevamente. Pensemos en el involucramiento de la familia. Les compartí mi historia y algunas de las enseñanzas que aprendí de las lecciones, tratar de involucrarme con mi propia familia en sus experiencias durante la pandemia, y por supuesto todos también vimos cómo esto se regó, las restricciones con la presencia de los familiares en todo el mundo y alrededor de todos los escenarios en la salud. Aún después pudimos entender qué tan clave es importante tener distancia social, estar vacunados. Nosotros aún vemos restricciones al día de hoy basado en temores en la pandemia, a pesar de la evidencia que pues demuestra lo contrario. Observamos mayor número de pacientes en las UCIs en toda parte del mundo, más que nunca lo hemos visto, y las restricciones pesadas de las visitas familias, esto llevó a estas áreas críticas y continúan en muchas áreas a pesar de lo que la investigación nos dice, y lo que la investigación nos dice es la importancia de tener acceso de la familia a esos seres amados cuando están en áreas críticas. Disminuye la ansiedad de la familia, también aumenta la satisfacción de las personas, aumenta la comunicación con el equipo de atención a la salud. Sabemos por la investigación que el estar involucrado disminuye el riesgo de la readmisión, de una nueva admisión en un 25%. Esto es uno de los mayores puntos de calidad. También sabemos que hay muchos mitos, que el equipo cree que de alguna manera hay algo que es horrible sobre permitir a algún familiar que esté con su paciente en ese escenario durante la crisis. Y de nuevo, no hay ninguna evidencia que soporte y ni que apoye esto. También sabemos que ese síndrome post-UCI, este síndrome postraumático, se empeora debido a la ausencia de la familia alrededor de este paciente. Bueno, entonces de nuevo hemos aprendido unas lecciones demasiado duras después de la pandemia. La literatura aún está mostrando datos y nos está ayudando a comprender, espero para el futuro, que haya un mejor balance y equilibrio entre tener a los pacientes y al equipo seguro, de salud seguro, para mejorar también a las familias como miembros, involucrarlos como miembros. Esto es importantísimo. Dentro de estos desafíos también hemos visto ejemplos, por supuesto, soluciones virtuales muy creativas, que esto creó un poco de pasión y balance, pero debemos reconocer que visitar una persona que está falleciendo con una tableta, esto no es una alternativa que se puede ajustar a todo el mundo, y ciertamente no es una estrategia a largo plazo. En julio del 2020, Plaintree, en conjunto con el Foro Nacional, publicó un artículo en el Journal de la Asociación Médica para llamar la atención sobre las limitaciones de la presencia de un familiar con un paciente. Vimos en este artículo que claramente demuestra el papel crítico de participar e integrar a los familiares con los pacientes para mejorar sus resultados clínicos. Creamos unas guías clínicas con una coalición con organizaciones para implementar la presencia segura de los familiares. Las personas sienten esto como algo muy importante, y hay un movimiento que se está creando fuertemente para proteger a las familias, a los pacientes que estén juntos a pesar de cualquier crisis médica pueda ocurrir. Se llama No Patient Left Alone. Esta ley es de no dejar a ningún paciente a solo. Esto salió en Oklahoma para asegurar que los pacientes en estos centros de salud tengan por lo menos un miembro de familia a su lado en todo momento, incluso durante la pandemia. Lo segundo de estas prácticas centradas en el paciente está unida a mejorar los resultados en calidad. Me gusta mencionarlo porque es tener acceso del paciente a la información necesaria para ayudar a que esos pacientes y sus familiares estén integrados con el equipo médico en la toma de decisiones. Hay muchas prácticas basadas en evidencia que mejoran el acceso a la información, a la comunicación, incluyendo las rondas de las enfermeras, enseñanzas, reporte al lado de la cama del paciente, tomar decisiones compartidas. También mencionamos lo importante que es tomar estas decisiones, proveer
unas prácticas adicionales, media hora, me podría hablar más, pero quiero enfocarme en algo importante en este momento. Atención del paciente centrada en el reporte de los cambios de turno. Cuando se cambia el turno entre un paciente y otro, nos dimos cuenta que esto no ha sido mejorado ni durante la pandemia ni antes. Entonces, ¿qué significa para este turno en la cama del paciente centrado en la persona? Esta es la práctica cuando el cambio de turno, la enfermera llega, está rotando, realiza esto al lado de la cama del paciente, la conversación de lo que está ocurriendo en el turno previo y lo que debe ocurrir en el siguiente turno se hace en la cama, y esto incluye al paciente y cualquier miembro de la familia que deseen en esa conversación, en esa discusión, de manera que el paciente o el familiar también pueda informar la atención que va a ocurrir en el siguiente turno. Cuando nosotros miramos la literatura y las investigaciones sobre este tema, sobre este cambio de turno, nosotros observamos algo que se ha practicado, ha sido una participación más importante. Con esto se reducen en errores médicos y mejore también los sentimientos de seguridad del paciente. Solo una de las muchas prácticas centradas en el paciente que podríamos utilizar para mejorar la seguridad y la calidad de la atención. Finalmente, y tal vez lo más importante, nosotros debemos enfocarnos en crear confianza entre los pacientes y todos los miembros del equipo de atención en salud. Todos hemos experimentado mucha tensión, mucho estrés en estos años. Debemos regresar a lo básico, lo que es más importante. Y lo que es más importante son las relaciones humanas y construir confianza. Cuando los pacientes les preguntan qué es lo más importante para ellos sobre sus médicos, por ejemplo, muchos dicen que ser escuchados, no ser rápidamente atendidos en la atención, doctores que les explican bien, es lo que más les importa, lo que más valoraron, aspectos de una relación humana. Desarrollar esa comunicación interpersonal para hacer visible la atención a los pacientes siempre ha sido importante. De nuevo, la literatura, la investigación ha demostrado que los doctores con una buena comunicación y unas buenas empatía, compasión, producen mejores resultados médicos clínicos. Entonces, en resumen, hay muchas conexiones directas entre prácticas de seguridad y calidad y la atención y la práctica centrada en la atención del paciente. Y cosas que nunca habíamos considerado, abandonando a los pacientes y la seguridad, como la higiene o prácticas de calidad que llevan a una disminución y una readmisión. Nosotros debemos reconocer que la atención y la práctica centrada en el paciente, como involucrar a los familiares, estar seguros del uso de toma de decisiones conjuntas, estos cambios de turno sean esenciales, sean importantes para la atención médica y ética del paciente. Es una obligación abrazar estas prácticas a medida que creamos ese balance que se requiere para proveer la mejor atención hacia el futuro. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes y el rol que cada uno de ustedes juega al crear ese mejor futuro. Gracias a todos.